A continuación, te presentamos frases de Hegel que te harán reflexionar sobre diversos aspectos de la vida y el conocimiento. 1. La verdad es el todo. Pero el todo no es más que la esencia que se consuma mediante su desarrollo. 2. Lo que es racional es real, y lo que es real es racional. 3. La libertad es el reconocimiento de la necesidad. 4. La historia universal es el progreso de la conciencia de la libertad. 5. Nada grande se ha hecho en el mundo sin pasión. 6. El hombre es una pasión que tiene razón. 7. La contradicción no es un signo de falsedad, ni la falta de contradicción un signo de verdad. 8. El espíritu es una sustancia que se relaciona consigo misma. 9. El arte es la manifestación sensible de la idea. 10. La belleza es la idea que se muestra en lo sensible. 11. La religión es el saber absoluto en forma de representación. 12. La filosofía es el saber absoluto en forma de pensamiento. 13. El ser no es otra cosa que el concepto en su simplicidad. 14. El ser y el pensar son lo mismo. 15. El ser no tiene ninguna determinación, por tanto, no es nada. 16. El ser y la nada son lo mismo, pero no son idénticos, sino opuestos. 17. El ser y la nada se pasan uno al otro, por tanto, son el devenir. 18. El devenir es el primer concepto concreto, pero no tiene verdad, sino solo ser transitorio. 19. El ser determinado o cualidad es lo que resulta del devenir, pero tampoco tiene verdad, sino solo ser finito. 20. La cualidad pasa a cantidad, pero tampoco tiene verdad, sino solo ser abstracto. 21. La cantidad pasa a medida, pero tampoco tiene verdad, sino solo ser relativo. 22. La medida pasa a la esencia, pero tampoco tiene verdad, sino solo ser mediato. 23. La esencia pasa al concepto, pero tampoco tiene verdad, sino solo ser inmediato. 24. El concepto pasa a la naturaleza, pero tampoco tiene verdad, sino solo ser externo. 25. La naturaleza pasa al espíritu, pero tampoco tiene verdad, sino solo ser interno. 26. El espíritu pasa a sí mismo, pero tampoco tiene verdad, sino solo ser para sí. 27. El espíritu para sí pasa al espíritu en sí y para sí, pero tampoco tiene verdad, sino solo ser en sí y para sí. 28. El espíritu en sí y para sí pasa al espíritu absoluto, pero tampoco tiene verdad, sino solo ser absoluto. 29. El espíritu absoluto pasa a la idea absoluta, pero tampoco tiene verdad, sino solo ser idea absoluta. 30. La idea absoluta pasa al saber absoluto, pero tampoco tiene verdad, sino solo saber absoluto. 31. El saber absoluto pasa al método absoluto, pero tampoco tiene verdad, sino solo método absoluto. 32. El método absoluto pasa al sistema absoluto, pero tampoco tiene verdad, sino solo sistema absoluto. 33. El sistema absoluto pasa al todo absoluto, pero tampoco tiene verdad, sino solo todo absoluto. 34. El todo absoluto pasa a la nada absoluta, pero tampoco tiene verdad, sino solo nada absoluta. 35. La nada absoluta pasa al ser absoluto, pero tampoco tiene verdad, sino solo ser absoluto. 36. El ser absoluto pasa al concepto absoluto, pero tampoco tiene verdad, sino solo concepto absoluto. 37. El concepto absoluto pasa a la realidad absoluta, pero tampoco tiene verdad, sino solo realidad absoluta. 38. La realidad absoluta pasa a la verdad absoluta, pero tampoco tiene verdad, sino solo verdad absoluta. 39. La verdad absoluta pasa a la libertad absoluta, pero tampoco tiene verdad, sino solo libertad absoluta. 40. La libertad absoluta pasa a la nada absoluta, pero tampoco tiene nada, sino solo libertad absoluta.